acompañan. Agradecemos mucho su presencia y les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa del Partido Acción Nacional, encabezada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, el coordinador de las y los diputados federales del PAN, Elías Lisha, el coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los diputados del grupo parlamentario, secretarias y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, diputadas y diputados locales. Cedo el uso de la voz al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, buen día, feliz semana a todas, a todos. Como siempre, les agradecemos, así empezamos, mucho a ustedes, compañeras, compañeros, representantes de los distintos medios de comunicación, que nos acompañen el día de hoy y que nos ayuden a reverberar lo que nosotros consideramos son temas importantísimos. Miren, estamos como país en un estado, en una situación verdaderamente crítica y además verdaderamente lamentable. Y además, sin que sea ni la más mínima sorpresa, estamos ante la reiteración de lo que millones de personas en este país desde hace años sabemos que es lo que está pasando en este país. Y por cierto, si bien, por supuesto que todos los temas de la agenda pública lo son y por lo tanto son importantes, también se lo queremos decir al gobierno. Miren, con esto queremos empezar. Nada más que nos consideren de lo que quieran menos de ingenuos. Les aseguramos que ese disque cambio del ciclo escolar no va a pasar. Que desde el PAN sabemos perfectamente cuándo quieren ingenua y ridículamente sacar una cortina de humo. ¿Y qué creen? Que no vamos a hablar de lo que se tiene que hablar en este país. ¿Y qué es? Lo que hoy tenemos que como oposición y como mujeres y hombres libres que gritar en este país. No nos vamos a cansar, lo anticipamos, no nos vamos a cansar. No va a pasar de moda, por así decirlo, para nosotras y nosotros, la denuncia de que el partido que gobierna este país, Morena, es un partido asociado con el crimen organizado. Lo repito, Morena es un partido asociado con el crimen organizado. Los que hace 7 años te dijeron, mira, somos los de la autoridad moral, los que tenemos que reparar moralmente a nuestro país. Esas y esos son los que comprobadamente se asocian con los que más dañan y atacan a este país. Y miren, nosotros lo queremos decir muy claro. Primero, bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, no es dicho esto de Acción Nacional, no lo está diciendo, no se lo está inventando la oposición. Ya que más pruebas quieren, si ya proviene de una corte que formalmente, si está solicitando una extradición de algunos personajes es porque ya integraron lo que aquí equivale a una carpeta de investigación, que ya judicializaron esta acusación. Y no quieran confundir a la gente. ¿Cuál está siendo su disque intento de confusión? No. Esto se trata, qué gusto. Esto se trata de una cuestión de soberanía. ¿Cómo como país vamos a nosotros estar respondiendo? Eso es lo que quieren que tú entiendas. Que se están metiendo, que este es un tema respecto a la soberanía de México. A ver, nosotras y nosotros lo decimos de una manera muy preclara, no están atacando ni en lo más mínimo a México. No se están metiendo con nuestra integridad territorial, jurisdiccional. Están solicitando la extradición de los que ellos consideran como delincuentes. ¿Cuántas extradiciones hay al mes? ¿Por qué con las demás extradiciones no es un ataque a la soberanía? ¿Por qué extraditaron a 32 personas ya encarceladas en México y no hubo ni el más mínimo comentario respecto a que se estuviera violando nuestra soberanía? No es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de justicia.
¿Y cuál es la reacción del gobierno? Cuando al gobierno se le señala, o a los de su partido en los gobiernos estatales, de corrupción, de asociación con el crimen organizado, de lo que sea. ¿Cuál es el manual del gobierno de la República? ¿Qué es lo que se hace en automático si se trata de señalar a personas de Morena? Negarlo. En automático. En automático, encubrir. En automático, proteger. En automático, pedir pruebas. Ah, pero donde fueras de oposición, donde fueras de Acción Nacional, no, bueno, pues entonces todos ahí sabemos que no solamente no piden pruebas, desde las mañaneras te sentencian. Eso pasa en México en la época de la 4T. Si eres oficialista, si eres de Morena, puedes tener la evidencia en la cara y desde el gobierno lo niegas. Pero si eres de la oposición, puede que no haya ni el más mínimo suspiro de sustento y sentencias. Esa es la jefatura de Estado en este país. Miren, ante tal realidad, Acción Nacional no se va a quedar callado. Insisto, no va a pasar de moda este tema. Y además les aseguro que vienen más temas. Todos aquí ya lo sabemos. Y Acción Nacional lo habrá de denunciar. Hoy venimos a anunciar que en Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos. Absolutamente todos. Por mencionar el día de hoy solamente algunos, muy eminentes mujeres y hombres panistas irán a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a hacer una denuncia, no solamente respecto a esta imputación de asociación con el crimen organizado, sino literalmente por lo que uno acude ante la Corte Penal Internacional, que son delitos literalmente de lesa humanidad. Porque por supuesto que sucedieron y en su momento lo compartiremos. Segundo, el próximo miércoles empezará en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la formal solicitud por parte de Acción Nacional y esperamos que toda la oposición se sume para la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, porque consideramos que se actualizan absolutamente las causales para solicitarlo. Y el día de hoy estamos aquí en la Cámara de Diputadas y de Diputados, legisladoras y legisladores, liderazgos de todos los lugares del país de Acción Nacional, para presentar formal solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya. Y miren, no lo hacemos para ver qué tanto show damos. En el PAN entendemos que los tres procedimientos que acabamos de mencionar tienen sustento en la ley. Tú pides un juicio político, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, con base en la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues precisamente, tanto la Constitución como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que cuando violas la Constitución, existe la figura del juicio político para que uno, o te destituyan de tu cargo, o dos, te inhabiliten, o por muy buen rato, o para siempre, según lo que hiciste. Bueno, para nosotros queda perfectamente claro, lo escucharemos en voz de nuestro coordinador de diputadas y diputados, Elías Lisha, quien me seguirá en la voz, la explicación y el sustento de este juicio político. Pero lo decimos, quizá me adelante yo a una pregunta, bueno, si ya está destituido, entonces ¿cuál es la intención? A ver, la intención, insisto, y con esto concluyo, Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad. No vamos a permitir que exista impunidad. Vamos a hablar de las pruebas que tanto piden. ¿Qué es lo que más piden? Y ahí es donde hablan de soberanía jurisdiccional. Pruebas, pruebas. Pues en unos momentos hablaremos de las pruebas, que ellos son los únicos que no las quieren ver. Y ante pruebas, y ante la constatación de que hubo asociación entre gobernantes y crimen organizado,
a la gente en México, Acción Nacional le dice, no puede haber peor traición. No hay peor traición. No hay peor traición del que juró, cuando juró ser servidor público, defenderte y ser el que no solamente apoya, junto con, envenena a tus hijos, secuestra a tus hijos, le quita la vida a tus hijos, a los de la autoridad moral. Vamos a seguir con este paquete en Acción Nacional y le paso el uso de la palabra a nuestro coordinador para que nos explique en qué consiste el juicio político hoy anunciado. Coordinador. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludo al coordinador también de los senadores y las senadoras, a todos los distinguidos panistas que nos acompañan en esta soberanía el día de hoy. Como bien dice nuestro presidente nacional, hoy es un día sumamente importante porque la Cámara de Diputados, el Senado de la República, todas las instituciones mexicanas, por lo menos en donde exista oposición con posibilidades constitucionales, no pueden permanecer indiferentes ante un ataque sostenido a las instituciones democráticas. Para nosotros esta no es novedad, llevamos ya años exigiendo que se sancione a los narcopolíticos. No es verdad que nosotros actuemos en consecuencia de lo que diga otro país, porque hemos sido los primeros en señalar los innegables, los vergonzosos y los bochornosos vínculos que en este país existen de gobernantes con integrantes del crimen organizado. Quizá hoy el de Rocha Moya, el más evidente, el más señalado y el que más urge que se inicien procesos para sancionar. Existen elementos públicos, existen denuncias, existen investigaciones, existen hechos notorios, conocidos por todas y por todos, pero parece que el único que no se quiere dar por notificado es el gobierno mexicano. Por eso exigimos investigación a fondo, sin encubrimientos, sin cálculos políticos, sin protecciones. El día de hoy damos el primer paso presentando solicitud de juicio político. Los artículos 109 y 110 de la Constitución nos dan a los mexicanos el derecho de buscar sancionar a los funcionarios públicos, particularmente en este caso, incluyendo al gobernador de Sinaloa, por violar gravemente la Constitución. Es evidente que en Sinaloa ha existido una afectación a la soberanía popular, a la forma de gobierno republicano, a las elecciones libres, porque se ha permitido en todos estos aspectos de la vida pública la intervención del crimen organizado. Señalado y denunciado está desde 2021. Ganaron las elecciones con ayuda del crimen organizado, es decir, desde las elecciones pactaron entregar el Estado y que se sustituya la voluntad popular por la voluntad de los criminales. Incumplieron el deber de preservar la seguridad pública, como lo indica el artículo 21 de la Constitución. Incumplieron el deber del ejercicio del cargo bajo parámetro de legalidad. Todo esto renunciado para ser socios del crimen. Violaron el uso de recursos públicos para que no sea una estructura al servicio de la gente, sino una estructura que facilite las labores sucias del dinero sucio, de las actividades ilícitas, de las drogas y de lo ilegal. En eso se convirtió Sinaloa y por eso hoy hacemos esta solicitud. Primero, solicitamos la separación definitiva del cargo de Rubén Rocha Moya, que no pueda bajo ningún tipo de escrito reincorporarse al gobierno, ni solicitar bajo ninguna circunstancia la protección que le daría la propia Constitución. Es decir, ante el tortuguismo monumental de las instituciones de procuración de justicia en este país, en lo que ellos deciden si integran su carpeta,
nosotros damos un paso adelante para que cuando la tengan no pueda existir impedimento para detener a Rubén Rocha Moya y que no digan que la única alternativa es juzgarlo en Estados Unidos. Claro que se le puede juzgar en México, claro que se le puede sancionar en México, pero claro que hay un gobierno que lo está impidiendo porque lo está encubriendo. Eso es lo que no podemos permitir. Segundo, como un caso ejemplar y que sirva para todo el país, exigimos la sanción máxima que otorgue la ley de responsabilidad de los servidores públicos para que quede inhabilitado este y todos los servidores públicos que se coludan con el crimen organizado, ya sea siendo parte de sus células criminales o siendo facilitadores de estas actividades. En el PAN no nos vamos a quedar callados y vamos a recorrer cada centímetro que nos permita la legalidad en el marco de la Constitución. Exigimos justicia en Sinaloa y que los narcogobernantes sean sancionados. Rocha Moya tiene que ser el primer caso de una lista que ha causado podredumbre en lo público en México. No podemos aceptarlo. El PAN no acepta lo que es inaceptable. Muchas gracias. Muy bien, estaríamos, si las hubiera, muy atentos, muy gustosos de responder a las preguntas que hubiera. A la orden. La primera es de Rafael Ramírez, del Sol de México. A tu izquierda, Jorge, muy buenas tardes, diputados. Rafa, ¿dónde? Mi Rafa. Senador Jorge, ¿consideras que existe, para ser muy puntuales, consideras que existe un trato distinto cuando se trata de gobiernos de oposición? Hablando del caso de Maru Campos en comparación con el de Rocha Moya. Y para el diputado coordinador Elías Lisha, ¿será exclusivamente el juicio político contra Rocha o lo harán extensivo contra otros políticos como Adán Augusto López, que también ha sido señalado precisamente por tener nexos criminales, y con otros gobernadores que también pues han sido señalados, ya que Estados Unidos ha advertido que ampliará la lista de indiciados que tiene nexos con el crimen organizado? Y para Ricardo Anaya, líder de los coordinadores de senadores del PAN en el Senado, ¿qué opinan del amago morenista que se hizo durante la sesión pasada en la Comisión Permanente en torno a que van a presentar expedientes en la permanente luego de que ustedes evidenciaron precisamente pues el caso de Rubén Rocha, diciendo que en Morena van a presentar también expedientes de panistas? Gracias. Gracias, querido Rafa. A ver, antes de escuchar a nuestros coordinadores te respondo. Sí, mira, lo mencionábamos. Nosotros consideramos, ya no sabemos ni qué palabra usar, de verdad ya no sabemos cuál, para siquiera acercarnos a definir lo surrealista que es el trato de la que hoy tenemos como jefa de Estado. Lo decimos con todo el respeto a su investidura antes que nada es la de una dama y es la presidenta de México, pero no es una jefa de Estado, porque una jefa de Estado sabe distinguir entre colores. Entendemos todo lo que ella ha salido a hacer, que es en automático defender a los de su color político y en automático salir a ofender a los de otro color político. Lo entendemos a la perfección de una jefa de partido, No es, creemos nosotros, el papel de un jefe de Estado, porque se supone que está por encima de las diferencias cromáticas. Y hoy lo que vemos es un liderazgo de su movimiento, de su partido. Lo decía y lo repito ahora que lo preguntas. Es increíble que para la gobernadora, gran gobernadora, por cierto, desde aquí le mandamos absolutamente todo nuestro respaldo a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. Ahora resulta, fíjate, y además girando en torno a la misma tristísima realidad social que vive este país, que es el narcotráfico. Girando en torno a la misma realidad, nada más fíjate con qué ligera diferencia.
en Chihuahua combatiéndolo, desmantelando un narcolaboratorio, y en Sinaloa una corte diciéndonos que están en absoluta asociación desde que llegaron, o más bien dicho, llegaron por esa asociación, que después mantienen. Fíjate, y a la que lo combate, 50 audiencias ya anunciaron. 50 audiencias. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo? Y a quienes ya tienen una solicitud de extradición, insisto, no por parte de un partido, sino por parte de una corte, pruebas. O si me permiten hacer una alusión, yo soy el líder del cártel imaginario, como yo digo. ¿Con qué pruebas? Esas que tanto dice. ¿Con qué pruebas? Pero aquí sí se piden, insisto, si eres morenista, absolución automática. Si eres del PAN, si eres de la oposición, sentencia condenatoria automática. Así las cosas en los tiempos de la 4T. Si bien la responderá, porque le hiciste la pregunta expresa a nuestro coordinador Anaya, yo te expreso que presenten los expedientes, estoy seguro que vamos a responder muy similar, que gusten. También son imaginarios. Pues justicia para todos. Adelante, estamos atentos a lo que sea que quieran presentar. En el orden de tus preguntas, coordinador Lisha. Muchas gracias. Rafa, en este momento, la solicitud, la denuncia formal que presentamos de juicio político es contra Rubén Rocha Moya. Explico, la Constitución mantiene dos mecanismos contra servidores públicos. El primero es la declaración de procedencia, el segundo, el juicio político. Nosotros hemos insistido ya en muchos casos que la Fiscalía General de la República, que es quien está facultada para iniciar la solicitud de declaración de procedencia, conocida coloquialmente como desafuero, es lo que debe de proceder primero en los casos en funcionarios que están en el cargo. Por eso hemos acudido a la Fiscalía a presentar N,000 cantidad de denuncias. Por cierto, en ninguna hemos conocido avances. Ni una. ¿Por qué será? Pero en este caso en particular, en el de Rocha Moya, se está ante la posible trampa de una persona que pidió licencia ante un debate jurídico de si las personas que piden licencia pueden o no ser desaforados. Hay un consenso entre los juristas que no lo requieren, pero también hay un consenso que basta que Rubén Rocha Moya hoy escriba en una servilleta que regresa al cargo para que se le active al fuero. Y eso puede generar más tortuguismo, más chicanas legales y más protección institucional para un delincuente perseguido prácticamente por delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico. Por eso activamos este mecanismo, para que bajo ninguna circunstancia pueda regresar al cargo, es decir, que exista una separación definitiva del cargo, una ausencia total del cargo, para que no exista pretexto cuando se les acabe el tortuguismo. Nosotros estamos abiertos a seguir conociendo de toda la información de cualquier gobernante vinculado al crimen organizado y denunciarlo como lo hemos hecho, por supuesto que sí, como también a seguir proponiendo que en este país se tiene que endurecer el marco legal en contra de quienes traicionan la confianza de los ciudadanos, pidiendo el voto diciendo que es para servirles, pero llegando al cargo únicamente para arrodillarse y lamerle las suelas al crimen organizado. Ricardo. Lo vamos a hacer el día de hoy, terminando este acto. Exactamente. Ricardo. Voy a ser muy breve, Rafa. Está clarísimo que a Morena le urge cambiar el tema. Que termine este tema, que la conversación cambie, que se hable de otra cosa. Están urgidos de ello. Esto no es algo nuevo. Lo hemos vivido en muchos momentos de la historia reciente de nuestro país. Se llaman distractores. Nosotros no vamos a caer en el juego de sus distractores. Todos esos amagos no son más que eso, distractores. Todo este cuento del cambio del ciclo escolar, que es por supuesto una aberración, es también un distractor.
Va a durar unos días la discusión y finalmente, como ya lo adelantó nuestro presidente nacional, llegarán a la conclusión de que era una mala idea. Lo único que están buscando son distractores, que la gente hable de otras cosas y que no se hable de la tragedia que implica que hoy está confirmado que en México gobierna un narcopartido, que Morena es un narcopartido, que Rocha Moya es un narcogobernador. Entonces nosotros no vamos a caer en el juego de sus distractores. Muy bien. Gracias, coordinador. La siguiente pregunta es de Ivonne Melgar, de Excelsior. Gracias. Buenas tardes a todos, presidente. Presidente, en el caso de Morena, perdón, pero quiero insistir en esto porque me llama la atención que desde la lógica del partido en el poder hay una campaña de propaganda en la que se pretende equiparar el caso de la gobernadora Maru Campos con el gobernador Rocha. Obviamente quienes hemos seguido las historias pues entendemos que no hay manera de compararlo, pero en su narrativa, en su propaganda lo están haciendo y no sé si ustedes han calibrado pues de qué manera responder, cómo contender cuando vengan las elecciones y pues también pedir pruebas. No sé si puedan ustedes también pues pedir que el propio gobierno de Chihuahua pues ataje este tipo de campañas, pues mostrando la información transparente que del caso pueda darse, ¿no? Claro, gracias, querida Ivonne. Mira, dos cosas. En esta pregunta me voy a apoyar nuevamente en el senador Ricardo Anaya, pero solo decirte, yo creo que ellos no están calculando el nivel de ingenuidad con el que deciden hacer ese contraste entre lo que sucedió en Chihuahua con nuestra gobernadora Maru Campos y lo que está sucediendo en Sinaloa con el gobernador con licencia Rubén Rocha. No lo están calibrando bien. Nosotros hacemos mediciones, me lo comentabas, y en nuestras mediciones, ellos ya lo saben, por eso también le han bajado un poquito al tono. ¿Tú crees que no sale la gente, específicamente en Chihuahua, a favor de que se haya desmantelado un narcolaboratorio? Estoy hablando de más del 85%. No se las compran esto de que se está faltando a la soberanía. Es, insisto, como bien se acaba de decir, la narrativa distractiva de lo que está pasando. E insisto, 10,000 notificaciones, 10,000 audiencias, 10,000 actuaciones de la Fiscalía para que en Chihuahua se explique. Y en Sinaloa lo que se piden son pruebas. En ese punto yo quisiera dejarle el uso de la voz al coordinador Ricardo Anaya para hablar de las pruebas en Sinaloa. Querido Ricardo. Gracias, presidente. Es una absoluta aberración que digan que no hay pruebas respecto del involucramiento de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, con los narcotraficantes, antes, durante su campaña y después durante su gobierno. Es decir, es una realidad que pactaron con los narcotraficantes antes, que les hicieron el trabajo sucio durante la elección y que les pagaron con posiciones de protección, policía, fiscalía estatal y también con posiciones económicas, particularmente en materia de agua potable. Desde 2021, y esto hay que subrayarlo, Acción Nacional presentó la denuncia con pruebas. Es decir, ¿cómo se atreven a decir que no hay pruebas cuando a nuestra entonces candidata de la alianza diputada, Paola Gárate, la secuestraron el crimen organizado para favorecer a Morena? La secuestraron a ella y a decenas de operadores. ¿Eso no son pruebas? ¿Quieren más pruebas que lo ocurrido con Héctor Melesio Cuen? Recuerden que Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo, se iba a reunir ese día con el narcogobernador Rocha Moya y con el narcotraficante Mayo Zambada. Y ese día mataron a Héctor Melesio Cuen. Y es tal el vínculo de Rocha Moya con el crimen organizado que hicieron un montaje que llegó al grado de tomar el cuerpo del ya fallecido, vean la gravedad, Héctor Melesio Cuen, subirlo a una camioneta, estacionarla en una gasolinería
contratar a una persona para que aparentara matarlo tratando de robarle su camioneta. Tuvo que salir la Fiscalía General de la República a decir que ese montaje lo había armado la Fiscalía, ni más ni menos que del narcogobernador Rubén Rocha Moya. ¿Quieren otra prueba? Vean lo que pasó el día de la elección de Rocha Moya en el municipio en el que nació Rocha Moya, Badiraguato. A nuestra candidata le secuestran al hermano, los narcotraficantes coludidos con Morena, la obligan a declinar, sale públicamente a decir ya no quiero la candidatura, solo devuélvanme a mi hermano. De ese nivel es la colusión, la convivencia, el pacto, la alianza de Morena con el crimen organizado y particularmente de Rocha Moya con los narcotraficantes. Segundo, ¿cuál violación a la soberanía? Lean el 133 de la Constitución, dice con toda claridad que los tratados internacionales que firma México, que firme la Presidencia de la República y ratifique el Senado, son ley suprema en toda la Unión. Y hay un tratado internacional en materia de extradición con Estados Unidos. Y ese tratado internacional es en el que está basada la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Rocha Moya. Y por último, recordemos el proceso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, como ya lo dijo el presidente, integró un expediente con pruebas. Esas pruebas le fueron presentadas a un gran jurado en Estados Unidos. Ese gran jurado votó, conociendo esas pruebas, por judicializar la carpeta. Y tercero, conoció de esas pruebas una jueza federal en Estados Unidos y por eso giró una orden de aprehensión. Ahora, muy sencillo. No hay una prueba, hay una tonelada de pruebas, pero si las quieren conocer a detalle, que apliquen el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que es muy claro. Dice el artículo 11, una vez que se solicita la detención provisional con fines de extradición, es lo que ya hizo Estados Unidos, basado en nuestra Constitución, basado en un tratado internacional firmado entre México y Estados Unidos, se abre un periodo de 60 días para que entonces sí se remita el expediente completo con la tonelada de pruebas. Por cierto, la mayoría, las que nosotros mismos desde 2021 seguramente ya habíamos ofrecido. Entonces, por supuesto que hay pruebas y por lo tanto lo procedente es: uno, la detención inmediata de Rocha Moya, basado en la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Segundo, que empiecen a correr los 60 días, que llegue el expediente y que se le extradite a Estados Unidos para que se le aplique todo el peso de la ley al narcogobernador Rubén Rocha Moya. Muy bien, doctor. Gracias. La siguiente pregunta es de Maru Rojas, de Radio Fórmula. Dirigente, presidente, habló en su primer participación de que esto no termina aquí. Sí. Ha dicho las autoridades estadounidenses que hay más listas, que van a seguir saliendo nombres. En estos nombres se prevén, dada la información que ustedes tienen, porque han investigado para este caso, más gobernadores, secretarios de Estado que hoy pudieran estar hasta cambiando el ciclo escolar. No sé, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde van a llegar los Estados Unidos? Y usted ha dicho, no es una intervención. ¿Se vale entonces que vengan por ellos? ¿Y cómo, no sé, cómo el resto de los actores políticos tendría que calificar esa intervención? Gracias. Gracias, querida Maru. Para la primera parte le voy a ceder luz a la palabra a nuestro especialista en información, nuestro vocero oficial, don Jorge Triana. Pero déjame responderte, así sea brevemente, la última parte. A ver, que no quieran vender, nos damos cuenta de cómo se ponen nerviosos, que no quieran decir que el PAN, y me atrevo a decir, ahora resulta que todas las demás voces sean o no del PAN, que nos indignamos y que pedimos que se ejerza la ley y que haya justicia respecto a acusaciones gravísimas, signifique que estamos en contra de la soberanía nacional. Casi que queremos un intervencionismo. ¿Qué nivel de ridiculez? ¿Qué nivel de desesperación? En el PAN lo hemos dicho desde el día 1, desde los primeros anuncios de supuestos aranceles, hace 1,
Año y medio. En el PAN no nos confundimos con la soberanía. Nada por encima de nuestra soberanía nacional. Los problemas de México tiene que resolverlos México. Pero es que este es un caso, uno más de los cientos que hay de extradición. Simple y sencillamente estamos pidiendo que se cumpla con la ley de extradición. No están, así empecé esta rueda, metiéndose con el Estado mexicano. Están pidiendo la extradición de alguien que una corte considera como un delincuente. ¿Cuál soberanía? El PAN apoya por completo la soberanía nacional. Dicho lo anterior, Jorge Triano. Muchas gracias. Bueno, a ver, es que las autoridades en Estados Unidos, no voy a entrar en particularidades, acaban de anunciar que vienen más casos efectivamente sobre varios políticos mexicanos y no necesitamos ser adivinos para saber cuáles son. La pregunta es ¿por qué tenemos que esperarnos a que en Estados Unidos se abran expedientes cuando la comisión de delitos se lleva a cabo en nuestro país? Hoy, el día de hoy, hace un año nos enterábamos que estaba cancelada la visa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, por una investigación que tiene que ver con vínculos criminales de su entorno familiar. No voy a entrar en particularidades tampoco, pero llama la atención de que en ese estado son cuando menos 5 políticos, todos ellos de Morena, al igual que Marina del Pilar, entre alcaldes, exalcaldes, diputados locales, regidores, diputados federales, que tienen o cuentas congeladas en Estados Unidos y por la propia UIF, que tienen carpetas de investigación o también se les ha suspendido su visa para visitar los Estados Unidos, Baja California. ¿Qué me dicen de Tamaulipas? Apenas hace un mes, escasamente un mes, nos enteramos también que estaba siendo sancionado en Estados Unidos un abogado de nombre Juan Pablo Penilla, que fue nombrado por Américo Villarreal, el gobernador, como asesor jurídico del gobierno estatal. El señor Juan Pablo Penilla nada más es el abogado del Mayo Zambada y es el abogado del Z40, por cierto, entregado a las autoridades estadounidenses, por supuesto por tráfico de drogas, terrorismo criminal, dicen en los Estados Unidos. Pero además hay acusaciones en contra de Américo Villarreal por utilizar la columna armada Pedro J. Méndez, brazo ejecutor de sicarios del Cártel del Noreste, durante su campaña. Así es como llegó a gobernador y también lo manifestamos en su momento. Y ahí están las fotografías del propio Américo Villarreal con este operador también, operador financiero del Cártel del Noreste apodado el Jerry, sonrientes en una reunión junto con un senador de Morena de apellido Narro, me parece. Ahí está el caso también, por supuesto, de la barredora. ¿Qué me dicen de la barredora en Tabasco? Primera ocasión en la historia de este país donde hablamos no de la colusión de un gobierno con el narco, de que un cártel nació desde las entrañas mismas del gobierno del estado de Tabasco, cuando el titular del Ejecutivo era Dan Augusto López, el hermano del alma de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hasta cuándo se va a investigar de Hernán Bermúdez, el líder del cártel, para arriba? Porque para abajo ya vimos que están muy activos. ¿Para arriba cuándo? Creemos que ahí hay, por supuesto, un expediente abierto. Y está el caso del huachicol fiscal. Apenas hace unos días capturaron en Argentina a uno de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, que dice que no quiere poner un pie en México porque lo van a asesinar, porque ya van 9 personas ejecutadas que tienen que ver con esta red de corrupción, el desfalco más grande en la historia de este país, por cierto, que es el huachicol fiscal y que tiene sus hilos conductores con empresas lavadoras de dinero, con el narcotráfico. Y hablando de empresas lavadoras de dinero, ¿qué ha pasado con Véctor Casa de Bolsa? Empresa propiedad de Alfonso Romo, el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, empresa acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nada más, de lavar dinero, de triangular recursos para comprar activos y precursores químicos para hacer fentanilo en México y de fungir como intermediaria para pagar sobornos a políticos mexicanos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues le podemos seguir todo el día.
Apenas también hace un par de meses, 2, 3 meses, nos enteramos del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, que operaba y trabajaba abiertamente para el Mencho y para el cártel Jalisco Nueva Generación. También nos enteramos hace muy poco de este individuo que le apodan el Limones, operador de la CATEM de Pedro Aces en el estado de Durango, que también trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Y mejor no hablemos de los ardillos que ahorita están ejecutando gente y desplazando gente en Guerrero, con quienes se reunía la alcaldesa morenista Norma Utilia de Chilpancingo, Guerrero. Y mejor no hablemos tampoco de la Choquiza, este grupo delincuencial, pues que tiene cualquier cantidad de fotografías y relación con la alcaldesa morenista de Catepec, Estado de México, y le sigo toda la tarde, ¿eh? Le sigo toda la tarde. Más bien, párenme porque le sigo toda la tarde. Entonces, yo creo que aquí ya no hay que buscarle mucho. ¿Por qué le seguimos dando vueltas al asunto? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Morena es un narcopartido. Si algún militante de Morena, legislador de Morena, no quiere ser considerado como tal, está en el momento procesal oportuno para deslindarse y desligarse de ese partido. De lo contrario, tendrá que asumir las consecuencias y seguir la suerte que siga su instituto político. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Enrique Gómez del Universal. A la derecha de los del Presidium, por favor. Buenas tardes a todos, diputados, coordinadores, presidente. Quisiera preguntarle, presidente, usted ha señalado que proteger políticamente a Rubén Rocha Moya podría traer consecuencias para México. ¿Considera que mantener este respaldo pone en riesgo la relación de Estados Unidos, por ende la estabilidad económica o incluso la revisión del TEMEC? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para México de este apoyo? Gracias, querido Enrique. Mira, las consideramos como enormes, como gravísimas. Es lo que desde hace un par de días mencionamos públicamente en una rueda de prensa en Torreón a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien, si usted decide proteger a los gobernadores de su partido señalados de crimen organizado, no de asociación, de ser crimen organizado, entonces nada más explíquele a la gente cuáles van a ser los costos, porque van a ser inmensos. Para explicarlos me quiero apoyar en nuestro querido gran legislador don Federico Dorin. Querido Doro. Muy brevemente, misteriosísimamente, los 60 días de la solicitud de detención para fines de extradición calzan con el 1 de julio. Si nos quedamos sin tratado comercial, aunque sea temporalmente, las exportaciones de México a Estados Unidos en 2025 fueron 534,000 millones de dólares. Repito la cifra, para que se la pasen a Sheinbaum algún día en la mañanera. 534,000 millones de dólares estarían en riesgo. La industria automotriz, lo que platicaba con Germán Martínez el otro día, los aguacates, los berries de Michoacán, todo lo que produce el campo mexicano y todo lo que competitivamente tiene un trato preferencial de la economía mexicana, esas industrias, esos empleos, esa economía se pondría en riesgo. Recuerden que el INEGI dijo la semana pasada que durante el primer trimestre México no creció, que decreció menos 0.8% y podría tener otras condiciones todavía peores. Pues no tenemos embajador en Washington, el que está desahuciado porque ya saben todo el mundo que va de salida, la nueva propuesta no tiene beneplácito y en el peor momento, si la presidenta decide privilegiar a los narcos del bienestar que a los mexicanos, podríamos no tener embajador y se pueden revivir temas como el de los impuestos a las remesas, que quedó en 1%, pero no hay nada que evite que una medida, digamos, ante la no colaboración, sea revivir el impuesto a las remesas, subirlo al 5% original, eso vale más de 400,000 millones de pesos. Los energéticos, el 85% del gas natural de este país se importa a Estados Unidos. El 55% de los combustibles de este país se importan a Estados Unidos. Un poco siguiendo el ejemplo de Jorge Triana, podría seguirme todo el día, pero no quiero ser agorero de la fatalidad. Ojalá y la presidenta quiera más a México que a los narcos del bienestar. Gracias. La siguiente pregunta es de Héctor Guerrero de Televisa. Querido Héctor.
Gracias, diputados, senadores. Les quisiera preguntar cuál es la acción a seguir en caso de que la Fiscalía General de la República deseche las pruebas que se supone le presentaría esta Corte de Estados Unidos y exonerara al gobernador con licencia. Ustedes van a presentar la demanda de juicio político, pero pues saben que no tienen los números para que esta proceda. Entonces, ¿cuál es la acción a seguir? ¿Sería procedente que interviniera Estados Unidos y se llevara a Rocha Moya como ya lo hizo en Venezuela con el presidente? Y para el presidente del PAN, hoy la presidenta dice que cuál es la intención de ustedes de haber traído a la presidenta de la Comunidad Española, que si no le salió, que parece que le irritó mucho que estuviera aquí, y pues les pide que respondan a este cuestionamiento. ¿Por qué la trajeron? Gracias. Me voy a apoyar en nuestra querida vicecoordinadora Noemí de Zacatecas para responder, pero mira, déjame responderte la primera y la tercera. A ver, nosotros estamos conscientes de que la Fiscalía, y básicamente las fiscalías que funcionan en los gobiernos de Morena, protegen a los de Morena y persiguen a la oposición. Nos queda absolutamente claro. No pretendemos nosotros quedar como ingenuas o como ingenuos. Pues claro que nos encantaría que la justicia de México hiciera su trabajo. Es una vergüenza decir que esté pasando todo esto por otro país, porque en este país no se persiguen a los delincuentes. Si tienes el verdadero fuero político en este país denominado pertenecer a Morena. Por hoy, porque la vida, eso bien lo saben ellos, es una tómbola de luz y de color, pero por hoy, ese es el verdadero fuero para las fiscalías en México, ser militante de Morena. Entonces, no somos ingenuos. Lo que no vamos a hacer es dejar de hacer nuestro trabajo, no vamos a dejar de hacerlo. Y nuestro trabajo es incluso, aunque les moleste, hasta la Corte Penal Internacional vamos a acabar. Porque no son, lo estamos viendo, la única jurisdicción que existen. Un llamamiento formal que hagamos al gobierno de Estados Unidos, eso nunca lo van a hacer. Esa es la declaración que quiere Morena que hagamos y que no vamos a hacer. Lo que le exigimos es a la justicia mexicana que haga su papel. Querida Noemí. Muchas gracias, presidente. Mira, Héctor, distractores. La presidenta acaba de regresar de España. Ella se reúne con Pablo. ¿En serio el debate en México va a ser si Hernán Cortés hizo bien las cosas o mal? Cuando hay más de 132,000 mexicanos desaparecidos en este país y la presidenta prefiere reunirse con un grupo coreano, también extranjero, un grupo musical, antes que atender a las madres buscadoras. Este fin de semana vimos 2 eventos muy lamentables. Madres buscadoras que exigieron justicia antes que música, porque prefirieron desaparecer las fichas de búsqueda para que el mundo no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y en Zacatecas reprimieron campesinos, reprimieron estudiantes y no lo hicieron por un acto de defensa de soberanía o para defender a la patria, era para que un concierto empezara temprano. Esas son las prioridades de nuestros gobiernos. Campesinos que están cansados que no se les cumpla el acuerdo, que pedían 2 cosas básicas, transparentar las reglas de operación del programa de alimentación para el bienestar, porque más del 30% de los frijoleros zacatecanos no están en el programa de acopio de frijol. Un compromiso que, por cierto, se había hecho en Zacatecas también para que liberaran Plaza de Armas y se pudiera llevar a cabo un concierto en el contexto del Festival Cultural. Lo que está sucediendo en México es que la espiral de violencia ha crecido en todo el país, justamente porque hay gente como Rocha Moya, que decidió hipotecar el futuro de las y los mexicanos vendiéndoselo al narco a cambio de ganar elecciones. Que no nos distraigan, este es el tema, justicia para los ciudadanos y que de verdad a los delincuentes se les agarre presos. Muy bien. Gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día a todas las legisladoras y legisladores y al presidente del PAN.
Ay, hace mucho que no te veía sin cubrebocas, mi Margarita bonita. Pues aquí estoy. Qué bueno. Preguntarles, ¿a ustedes les preocupa esta cruzada nacional que va a hacer Morena para decir quiénes son los traidores a la patria y quiénes no? Pareciera que están buscando una mayor división entre los mexicanos, diciendo estos son los que quieren la invasión y nosotros nos estamos protegiendo. Hace rato mencionaban de los expedientes que tiene Estados Unidos. Allá, no sé si aquí también lo sepan las autoridades, dice que tardaron 1 año y medio en integrar las carpetas, no una, las carpetas que son varias. Entonces, no sé si ustedes por ahí saben algo de quiénes están en la mira, por eso es que están tan preocupados que tienen que hacer un movimiento territorial, pues para decir de qué lado están los corruptos, los vendepatrias, los hijos de Maximiliano y anexas. ¿Les preocupa a ustedes esto, que haya una división mayor entre los mexicanos? Gracias, querida Margarita. A ver, mira, comienzo complementando la respuesta que diera nuestra querida vicecoordinadora Noemí Luna, diciendo: no nos vamos a distraer. Así nos digan que hay nuevos avistamientos extraterrestres, que vuelven a ver al chupacabra, no nos van a distraer. No va a quitar Acción Nacional el dedo del renglón de lo que está pasando. Como desde que nació a la vida pública Acción Nacional, vamos a denunciar a este régimen. Mira, yo le respondería a la gente la pregunta que formulaste así: ¿quién es más traidor a la patria? ¿Cuál puede ser peor traición a la patria, insisto, que tú, que juraste defender a las y a los mexicanos, eres el que te asocias o comandas a los que más los afectan? ¿O eres traidor por denunciarlo públicamente y entonces ya eres pro-estadounidense o pro-europeo o pro-marciano? Son ridículas sus aseveraciones. O bueno, en todo caso le lanzamos la pregunta a la gente: ¿cuál es más traición a la patria? En el PAN, si tu pregunta era si estamos alterados, mi querida Margarita, ni en lo más mínimo. Mira, somos traidores a la patria desde la reforma electoral, desde la reforma eléctrica, desde las reformas hidráulicas, desde las leyes mineras. En todo lo que no es votar con ellos, para ellos se es traidor a la patria. Pues no, le estamos siendo leales precisamente a nuestra nación. Y precisamente por eso no vamos a dejar de denunciar. Mira, no conocemos evidentemente los expedientes que se estén haciendo en una corte de otro país, pero lo que sabemos es que existen. Y sabemos que otros casos existen exactamente en esa misma corte. Sino porque salió de ese distrito la denuncia. ¿Quién habrá hablado al respecto en esa corte? ¿Y sobre quiénes habrá hablado? Pues nosotros creemos que está más que suficientemente integrado ese expediente, que es además requisito legal para que pidas una extradición. Gracias, querida Margarita. Gracias. Parece que no tiene relación. Tú comenzabas con esta medida unilateral que tomó Mario Delgado de cortar el ciclo escolar casi 1 mes y medio. Eso tiene que ver mucho también en que viene el Mundial. Para nosotros es una torpeza, un chiste, una burla. Es como decir que vas a rifar un avión. Nada más que antes hablábamos mucho de rifar el avión, ahora ya no les va a salir. En el PAN ya no. En el PAN no nos vamos a callar de decir que son narcopartido. Narcopartido. Y te aseguro que lo del cambio de ciclo escolar ni siquiera va a ser, no es tema para nosotros, no lo van a conseguir con el PAN. Bueno, el asunto es esto, de que justo mencionaba Federico Dorin que el 1 de julio se cumple el plazo que dio Estados Unidos, viene el Mundial. Entonces, ¿qué hay más allá de este ciclo escolar interrumpido
pues porque no quieren que la gente salga a las calles a protestar por lo que está sucediendo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Exigirán que se termine el ciclo como está en el calendario o que manden? Incluso dice Mario que las escuelas no son guarderías, pues son instalaciones públicas. Gracias. Sí, es que el problema es que ellos también dicen que son honrados y que no están vinculados con el crimen organizado. Y hoy todos sabemos que a partir de Sinaloa, de Tamaulipas, de Baja California, existen vínculos innegables con el crimen organizado. Aquí lo único mundial es el ridículo que está haciendo el gobierno al querer negar lo que a todas luces existe. Gobernantes vinculados al crimen organizado, y no vamos a caer tampoco en la trampa de los traidores a la patria. Recordemos que la última vez que fue usado ese mote fue en la última discusión del Plan A de la reforma electoral y lo usó Morena para señalar al PT. Es decir, cada vez que alguien no piensa como ellos, los llaman traidores a la patria, pero nosotros reiteramos nuestro llamado a la presidenta. Presidenta, está ante la oportunidad de romper el pacto con el crimen organizado. Se tiene que romper el pacto de López Obrador, se tiene que romper el pacto de Sinaloa, de Tamaulipas, de Baja California y de todos esos pedazos del país que le duelen a las familias. Porque si algo sí le preocupa a las familias es que vivan en paz sus hijas y sus hijos y que dejen de hipotecar su seguridad y su futuro por la ambición de vulgares gobernantes delincuentes como Rocha Moya. Muy bien. Siguiente. Gracias, coordinador. La siguiente es de Francisco Garfias. Yo quisiera preguntarles… Querido don Francisco, ¿dónde? Acá. ¿Cómo evitar que esta demanda de juicio político o demanda de desaparición de poderes quede como denuncia mediática? Porque pues, sabemos que ellos controlan la sección instructora, controlan el Pleno, controlan el Congreso del Estado. Eso por un lado. Dorin ya nos habló de los costos que tendría no entregarlo. Yo quisiera preguntarles los costos que tendría para Morena entregarlo. Muy bien, me voy a apoyar tanto en Federico Dorin, que acabas de mencionar, como en la diputada Eva María, de Baja California. Adelante, querido Federico. Sí. A ver, muy brevemente, los tiempos están marcados en la ley, igual que la renovación del tratado, pero quiero entrar al fondo de tu pregunta. El que Donald Trump haya hecho la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas implica que cualquier ciudadano o funcionario que impida que sean presentados ante la justicia se considera como alguien que está colaborando con una organización terrorista. Sabotear el juicio político, obstruir su comparecencia ante el juzgado de la Corte Sur de Manhattan. Cualquier funcionario, desde Lord Cúspide, tenga fuero o no en esta Cámara, cualquier mexicano que sea un obstáculo para que una organización terrorista se presente ante un juzgado en Estados Unidos, puede ser sujeto de responsabilidad ante esas cortes. Yo supondría que un doctor en Derecho, como el coordinador de la bancada mayoritaria, tiene eso prístinamente claro para que no se les vaya a etiquetar como auxiliares, cómplices, colaboradores de una organización terrorista que en esta especie es el cártel de Sinaloa. Mi querida diputada Vázquez. Perdón, nada más. Sí, iba a hablar ella. Adelante, por favor. Gracias. Sí, se trata básicamente de reiterar que justamente aquella autoridad que de una u otra manera solape, permita o incluso contribuya a ocultar, a permitir que estas irregularidades, que son delitos, porque hay que decirlo como es, se escondan, pues se convierte inmediatamente en cómplice de este narcogobierno, porque hay que decirlo con todas sus letras, se constituyeron como el cártel de Morena.
desde Acción Nacional no nos cansaremos de decirlo, y particularmente por lo que respecta al caso de Baja California, porque hace rato también hacían algunas referencias con relación a quienes siguen. Pues es muy claro, en Baja California se escucha muy fuerte el tic-tac, tic-tac, y no es un tic-tac de un cambio de hora, es el tic-tac de un reloj que marca los segundos que quedan para que caigan los narcopolíticos que trataron de ocultar cuando les quitan las visas, su responsabilidad, y lo trataron de minimizar y trataron de decir que se trataba, vaya, de un trámite administrativo, que era cuestión de tiempo para que se aclarara, pero ya pasó un año y no tenemos respuestas. Por el contrario, se les cuestiona, se les pregunta, ¿y qué hacen? Se ocultan y salen corriendo por la puerta de atrás. Esta es la realidad que sucede en Baja California, y no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando desde la mandataria, desde la gobernadora, alcaldes, diputados y otra serie de funcionarios, por lo que se está siguiendo un patrón. Así como en Sinaloa se pretende y estaremos exigiendo la desaparición de poderes, porque ya el crimen organizado entró a todas las instancias de gobierno, ese tic-tac y ese patrón de conducta es igual para el caso de Baja California. Por lo tanto, desde aquí le exigimos los bajacalifornianos a la presidenta de la República que rompa el pacto y que deje de encubrir a criminales y narcogobernadores. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Reforma. Me parece que quedan dos preguntas más. Agradeciendo mucho su tiempo. A tus órdenes, queridísimo Mayolo. Gracias, Jorge. ¿Qué le dice al partido el silencio de López Obrador? Segundo, ¿qué onda con los dos diputados sinaloenses que el día en que la gobernadora recibió el respaldo del Congreso, rindió protesta? Y tercero, ¿qué opinión tiene el partido del descubrimiento que hizo el SAT de una red que lavó 10,000 millones de pesos? Gracias. Mira, en ese mismo orden, la primera, la verdad es que nos da absolutamente igual el silencio o la voz de ese señor. Cada vez somos más personas los que consideramos que le hizo un gran mal a este país. Y también somos muchos los que creemos que sigue siendo por él, que hay muchas cosas que no pasan en este país y que hay muchas decisiones que quien hoy gobierna no se anima a tomar por el ancla de ese personaje. Esa es la opinión que tendríamos. Mira, con respecto a la votación, el argumento que se nos dio, que a mí como dirigente se me dio para la votación de quien se quedaría encargada del despacho del gobierno en Sinaloa, que fue un voto en abstención, era precisamente haber sido voz de haber solicitado la destitución y actuar en consecuencia. La solicitud primaria era votarlo a favor. Nosotros, en un afán de equilibrio, dijimos que el sentido a favor, si bien ya no era posible el voto en contra por haberlo votado previamente en comisiones, no podía llegar al grado de a favor. Es el punto de equilibrio que pretendimos encontrar y no cambia ni en lo más mínimo la postura que como Acción Nacional tenemos, aquí y allá. Lo decimos clarito, llevamos una hora diciéndolo. Para el PAN, Rubén Rocha Moya es un presunto delincuente, es un delincuente señalado de crimen organizado y es alguien que tiene que pagar por lo que se le acaba de decir. Me parece que es lo que se acaba de publicar y que es lo que nosotros queremos estudiar todavía más para que de tu tercer pregunta, Mayolo, para tener una mejor respuesta, pero no sé si te estés refiriendo a lo que se acaba de publicar de lavado de él, de Rubén Rocha Moya. No, lavado de dinero, evasión fiscal. ¿Quieres opinar tú? Usted es su primera plana, presidente. Me voy a apoyar en el diputado Federico Dorin. Gracias. Qué bueno que los descubrieron, lo que confirma es que Pablo Gómez pasó de noche por la UIF. Qué trágico que todo esto sale mucho después de cuando alguien cobró de nuestros impuestos por investigar y combatir esto. Y curiosamente a estos factureros sí les cae todo el peso de la ley,
pero yo todavía no veo, Mayolo, una sola acción judicial ni ministerial en contra de un solo guachicolero que lavaba también dinero. O sea, sí tienen odio contra los factureros y los evasores fiscales, pero para los guachicoleros solo tienen abrazos del bienestar. Mira, solamente complementarte, mi querido Mayolo, yo me estaba refiriendo a una que acaba de salir, por eso me llamaba la atención que no eran 10,000 millones, sino 100 millones de lavado de empresas de Rubén Rocha Moya. Por eso pensé que eso es lo que me estabas preguntando. Pues de tu primera plana, pues evidentemente, vamos a ver ahora, que detecten, vamos a ver ahora si la justicia mexicana, electa la mitad por las urnas y por un acordeón, hacen el trabajo que le corresponde. Muy bien, gracias. Gracias. Última pregunta de Maxi Peláez de TV Azteca, a su derecha, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Preguntarle, hablan de la desaparición de poderes. ¿Se va a solicitar ante el Senado de la República? ¿Ese es el procedimiento que se tendría que hacer? Si esto se hace el día de mañana o van a esperar a que la permanente esté en sesión. Y preguntarle si me puede dar una explicación, ¿por qué la desaparición de poderes? Mira, sí, es un trámite específico que vamos a llevar a cabo y que vamos a anunciar y formalizar el próximo miércoles en el Senado de la República, que está siendo la sede de la Comisión Permanente de todo el Congreso de la Unión. Tiene su procedimiento específico y es a raíz de cuando consideramos, como bien explicaba el diputado Lisha, con base en la Constitución, las violaciones graves a la Constitución creemos que se hiperconfiguran y sobre todo lo hacemos porque consideramos que Sinaloa es un estado en donde desde el origen de esos poderes, por todo lo aquí multireferido, llegaron deslegítimamente, llegaron con el apoyo del crimen organizado y por lo tanto consideramos que son ilegítimos esos poderes. Y nosotros, insisto, no somos ingenuos, sabemos cuáles son los números que se ocupan para tal, pero es una facultad del Congreso y Acción Nacional, insisto, con lo que empezamos, concluimos, agradeciéndoles mucho por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Antes de que se vaya. Todos los recursos legales a la mano, querida Maxi, incluido el derecho de petición del 8º constitucional, los va a agotar el Partido Acción Nacional, incluso ante instancias internacionales, para que esto no sea un caso más que se queda impune porque los señalados son de Morena, porque Morena protege a los de Morena. Hayan hecho lo que hayan hecho, si eres de Morena, eres un ser impune en este país. Mi querida Maxi. Una última pregunta que yo le haría es, ¿qué sabor de boca les deja que el gobernador Rocha tenga seguridad personal después de haber pedido licencia? ¿Quién quiere cerrar ácido? Damos el uso de la palabra para concluir al diputado Germán Martínez. Va a incendiar la gallera. ¿Qué sabor de boca nos deja? Duro. La verdad es que esa seguridad que tiene un narcogobernador la queremos para las mexicanas, los mexicanos. Yo, como michoacano, lo hubiera querido para Hipólito Mora y para Carlos Manso. Es doblemente criminal proteger a criminales y desamparar a las madres buscadoras. Es doblemente criminal proteger al narcogobernador Rocha y al mismo tiempo que se estén clausurando los negocios en Culiacán por el clima de violencia. Es doblemente criminal decir que eso es soberano. Soberano es denunciarlos, soberano es señalarlos, valiente es decirles narcogobernadores, narcopartidos, narcopolíticos y si no prospera este juicio político, narcocómplices a los diputados. Muy bien, hermano mío. Bueno, les agradecemos mucho a todas y todos por su tiempo y su atención. Bendiciones, muy buen día. Gracias. Gracias.